primer lugar, quería deciros que esta presentación es más una reflexión sobre el consumo de energía de los edificios y no se trata tanto de explicar las bondades del Standard Passive House como de aprovechar el conocimiento acumulado por los múltiples edificios que ya llevan certificados e incorporarlo a nuestro bagaje, a la normativa de obligado cumplimiento de España. Eso sería, vamos, la intención de mi presentación. No perdiendo de vista que el objetivo final es reducir las emisiones de CO2 y con ello intentar mitigar el cambio climático, y no tanto tener una certificación para poner en la fachada, ¿no? Bueno, la certificación Passive House no contempla todos los frentes que representa la sostenibilidad, pero a cambio establece unos límites claros y estrictos para la demanda de energía de los edificios, que por otra parte es el factor fundamental para su sostenibilidad. Bajo mi punto de vista, un edificio es de consumo nulo si reducimos su demanda, y no tiene mucha lógica que simplemente por incorporar fuentes de energías renovables que cubren una demanda descontrolada consideremos un edificio como de consumo nulo. Y en esa línea pienso que debería estar la normativa y creo que está en esa misma línea. Actualmente el Standard Passive House es más exigente que la normativa española, aunque en los niveles del código técnico con la última modificación ya son elevados y empiezan a estar próximos. Por otra parte, todos sabemos que estas normativas derivan de obligaciones y directivas de la Unión Europea, y pienso que la Unión Europea no ha hecho bien en permitir a cada país interpretar la definición de edificio de consumo casi nulo al transponerle esta directiva, la directiva 2010/31, y es entendible que dejase un margen de maniobra, ya que los climas son diferentes, las situaciones económicas y sociales también son diversas, pero creo que tenía que haber establecido un valor único de demanda energética primaria y qué consumos computan. Bueno, en primer lugar, el objetivo, como ya comenté, es construir y diseñar edificios con los mínimos impactos medioambientales, y para ello debemos de tener en cuenta que los consumos son de dos tipos. El debido al funcionamiento, que es el más importante, y el debido a la energía integrada en el propio edificio. En la gráfica vemos estos dos consumos de forma acumulativa a lo largo de la vida útil de un edificio, y vemos que el integrado, que es la línea horizontal, el que representa la construcción y las propias reformas y mantenimiento del edificio, y el funcionamiento son las líneas más inclinadas en función de si tiene un uso intensivo, uso medio o uso bajo. Y bueno, en primer lugar, todos somos más conscientes de este uso, de la energía que consumimos en el funcionamiento, pero también es necesario contemplar, o debería ser necesario contemplar, la energía que representa el integrado y la propia construcción. Como se ve, la energía integrada en la construcción supone aproximadamente un 10% de la energía del funcionamiento a lo largo de 100 años, y podría representar aproximadamente un 15% de la energía, perdón, un 10% y la energía consumida a lo largo de 15 años por un edificio. Comentar también que esta desproporción que vemos entre la energía consumida y la energía acumulada es lo que se hizo seguramente centrarnos en esta parte de la gráfica, en estas líneas, y no centrarnos tanto en esta otra, que es la energía integrada en el propio edificio. Pero conforme los edificios se vayan aproximando realmente a edificios de consumo nulo, esta pendiente irá reduciéndose y adquirirá más importancia la energía integrada en la construcción, con lo cual es entendible que empiece a aparecer alguna normativa que regule esa energía. Por otra parte, también quiero intentar señalar con esta gráfica que cuando veamos los edificios hay que verlos como energía en sí, y hay que abogar más por la rehabilitación y la reutilización de infraestructuras. Bueno, voy a poner ahora una serie de gráficas sacadas de un informe de la Agencia Internacional de la Energía, que nos sitúan un poco en dónde estamos, qué supone el sector de la construcción. A nivel mundial, el sector de la construcción y edificación está en expansión y adquiriendo un papel crítico en el escenario de cambio climático, y vemos cómo
en estas dos gráficas, en la de la izquierda, el sector de la construcción representa más del 30% del consumo de energía mundial, más que el transporte, incluso que la industria. Y si lo pasamos esta energía a consumo, a emisiones de CO2, la proporción todavía aumenta más, llegando a un 40%. El uso de energía en las edificaciones está aumentando y este aumento se está produciendo en electricidad, no en gas natural ni en biomasa, sino que en electricidad en sí. 2/3 del consumo de energía mundial son en eléctricos, en el sector de la edificación, y es importante observar que este aumento no se está produciendo en todos los usos por igual. Aquí vemos el consumo energético en el sector de la edificación desde el año 2010 al 2018. Vemos que la mayor parte del consumo se lo llevan la calefacción y el agua caliente sanitaria y también la refrigeración. Por otra parte, también se puede ver cómo desde 2010 el consumo en refrigeración está aumentando, casi duplicó su presencia, y también la energía consumida por pequeños electrodomésticos. Bueno, y redundando un poco en esta misma gráfica, parece que los efectos de estar trabajando en la eficiencia energética en la edificación están surgiendo efecto, y vemos cómo se está reduciendo el consumo de energía por metro cuadrado dedicado a la calefacción, a la iluminación y también al agua caliente sanitaria, pero por la contra, el que se dedica a la refrigeración de las edificaciones está aumentando. Bueno, respecto a la sostenibilidad, engloba muchos factores económicos, ecológicos, sociales, y el escenario actual es confuso, un poco confuso debido a la abundancia de sellos y diferentes criterios de valoración. A nivel general, podemos agrupar este escenario en 3 grupos: normativa, que establece una serie de requisitos mínimos para la sostenibilidad; certificaciones medioambientales, que cuantifican el impacto ambiental a lo largo de toda la vida útil del edificio, 6 etapas, desde el planeamiento hasta la reutilización, demolición o regeneración. Y estas certificaciones ofrecen un enfoque global, pero sin proponer procesos determinados ni soluciones concretas. Existen varias herramientas basadas en normas ISO. Bueno, la más conocida, de la que hubo un seminario la semana pasada en esta misma plataforma, la BREEAM, LEED, la Verde, DGNB en Alemania. Y también están los estándares constructivos. Estos sellos, además de cuantificar aspectos de sostenibilidad, también ofrecen un conjunto de soluciones rigurosas y concretas para conseguir sus objetivos. Mientras los sistemas de certificación intentan controlar todos los impactos, los estándares de construcción se centran en criterios muy determinados. Los estándares van más allá que la normativa oficial y pueden ser considerados, en este caso, la vanguardia de la eficiencia, de la construcción eficiente. Pienso que esta abundancia de certificaciones y estándares es demasiado compleja, y, por otra parte, todo lo que no es medible probablemente es opinable. Las magnitudes físicas son universales y cuantificables, por lo que debemos de tender a establecer unos valores límites únicos para todos y aprender de cada uno de estos sellos lo que tengan cada uno de bueno, y dejarlos aparte, o sea, los sellos para el marketing. Aunque, bueno, hablando un poco a favor también de estos sellos, comentar que debido a que la normativa, como todos sabemos, lo aprueba el gobierno y los diferentes congresos y parlamentos nacionales, los gobiernos tienen preferencias e intereses que no siempre responden al interés general. Por eso, a veces estos sellos también son buenos, vamos. Dentro de los estándares, el Passive House es el más conocido a nivel internacional y fue desarrollado en Alemania a finales de 1980 por 2 físicos, uno alemán y otro sueco. Se define un edificio Passive House, y esta es la principal característica, como aquel que puede garantizar el confort climático suministrando la energía para el acondicionamiento térmico solo a través del aire de ventilación. Esto es un requisito teórico, pero no es necesario calefactar un edificio pasivo a través del aire. Se puede calefactar a través de cualquier otro sistema. Lógicamente, con esta definición se parte de unos valores físicos fácilmente entendibles, que son el caudal mínimo necesario para garantizar la calidad del aire en las estancias, que aproximadamente son unos 30 metros cúbicos hora y por persona, y la capacidad calorífica
o el calor específico del aire, que son 0,33 vatios hora metro cúbico Kelvin. Con estos dos valores y de forma muy sencilla se obtienen la definición de Passive House. Bueno, vemos en esta otra diapositiva cómo se obtiene con los valores que acabo de comentar. No tiene mayor interés porque es muy fácil y después os van a pasar este PDF, como con los valores que acabamos de comentar, los 0,33 vatios hora, que es la capacidad energética del aire, el volumen de aire necesario para mantener una buena calidad de aire y la densidad de ocupación en residencial, llegamos a la principal característica o la principal criterio para certificar un edificio como Passive House, que son 10 vatios por metro cuadrado. Esta sería la carga o la potencia máxima instalable en un edificio que cumpla los criterios de Passive House. De la misma manera, variando algún dato para refrigeración, obtenemos el mismo valor. Y bueno, es importante valorar qué representan estos 10 vatios metro cuadrado, que si los multiplicamos por la superficie habitual de una vivienda, que son 120, 150 metros cuadrados, obtenemos unos 1.500 vatios, y que es lo mismo que tiene pues un secador o una cafetera. De ahí supongo que algunos de vosotros habéis visto cómo se promociona o la certificación Passive House, comparando, así diciendo que la potencia necesaria para calefactar o para mantener unas buenas condiciones de confort en una edificación Passive House es la misma que la de un secador de pelo. A mí me gusta también compararlo con la normativa oficial y el HE3, el de eficiencia energética en las instalaciones de iluminación, establece para espacios que no tienen unas altas exigencias visuales una potencia menor de 10 vatios metro cuadrado, es decir, es el mismo valor. Y por ese motivo aparece la imagen que veis ahí a la derecha, en un pasillo, una tira LED habitual de las que se instalan ahora en todos los edificios, tiene un valor normal, son 10 o algo inferior, 10 vatios por metro lineal, que en un pasillo cada metro tiene también un metro de ancho, con lo cual la potencia de iluminación en un pasillo sería la misma que la que Passive House permite para calefactar o refrigerar en este espacio. Bueno, de forma empírica, ya que no es comprensible con ecuaciones físicas, se ha demostrado que estos valores de potencia térmica por metro cuadrado se corresponden con un edificio que tiene una demanda de 15 kilovatios hora metro cuadrado. Y bueno, ahora voy a hacer un pequeño inciso para comparar esta exigencia con lo que exige actualmente el código técnico, con la modificación reciente de estas navidades, que suponen estos 15 kilovatios hora metro cuadrado. Vemos que el documento de ahorro de energía en su apartado H0 limita la demanda de calefacción, refrigeración y ACS en conjunto, dependiendo de la zona climática y del tipo de edificio. Hace una limitación total, que sería esta gráfica de la derecha, en función de la zona climática. En Coruña, en concreto, estaríamos en zona C, como sabéis, limitándola a 60-64 en Galicia, o entre 50 y 86, en función de la zona climática, y son kilovatios hora metro cuadrado año. Bueno, de esa energía, la mitad tiene que proceder de energías renovables. Aquí lo describe de la forma inversa, pero es lo mismo. Y bueno, simplemente quería comparar qué exige Passive House en estas condiciones. La demanda de calefacción, como vimos, el límite que pone Passive House son 15 kilovatios hora metro cuadrado. Si lo multiplicásemos por la eficiencia de una bomba de calor habitual, puede ser rondar 3 o superiores, es un valor descabellado, y multiplicándolo por el coeficiente de paso, que son 2, tendríamos una demanda de energía primaria de 10. Eso es lo que limita el Passive House, para certificar un edificio Passive House. En refrigeración estaríamos en los mismos 10 vatios, y la demanda de agua caliente sanitaria en un edificio habitual de 3 personas, solo consumo, ronda entre los 18 y 35
vatios, o kilovatios hora metro cuadrado año, así que si lo pasamos a energía primaria estamos entre los 12 y 23. Bueno, si sumamos estos valores, estaríamos entre 32 y 43, que lógicamente, bueno, que como vemos cumpliríamos sobradamente los criterios del Código Técnico actual, y con la ventaja de que los edificios no tienen a la vez, los edificios en Galicia, por ejemplo, se están certificando, mismo este hotel se certificó solo con demanda de calefacción, con lo cual aquí tenemos cero en este parámetro. Con lo cual es una exigencia, únicamente lo que quiero transmitir es que no es una exigencia muy exagerada, por lo menos para los edificios, tal y como se están, con los criterios que se están certificando los edificios Passive House. Bueno, y por otra parte, este valor, comenté antes que la Unión Europea permitió a cada país definir un poco por su cuenta lo que es un edificio con consumo casi nulo, es de los más altos de Europa. La mayoría de los países están en 45 kilovatios hora metro cuadrado por año, y bueno, además de ser inferiores, la demanda que pide para certificar incluyen en la mayoría de los casos la luz, que en España solo se incluye calefacción, refrigeración y ventilación. No se está incluyendo la iluminación, o yo por lo menos no vi que se incluyese. Un poco por libre, en el sentido bueno de la palabra, va Dinamarca, que está exigiendo para certificar un edificio con el consumo casi nulo 20 kilovatios hora metro cuadrado año, pero bueno, es la mitad prácticamente de lo que está exigiendo todos los países de la Unión Europea, pero vemos con las características de los edificios Passive House que no sería un valor imposible o difícil de alcanzar. Bueno, después de este inciso seguimos con la definición de Passive House. La demanda de energía primaria total del edificio no puede superar los 120 kilovatios hora metro cuadrado año. Es decir, aparte de exigir una limitación para la demanda de calefacción y refrigeración, exige también que tengamos todo el consumo eléctrico y energético de la edificación no supere ese valor, con lo cual nos obliga a tener unos electrodomésticos bastante eficientes. El otro criterio para certificar un edificio es la hermeticidad, y este criterio se valora con el conocido test de Blower-Door, sobrepresionando o depresionando el edificio con unos 50 pascales de diferencia respecto a la presión exterior. No puede renovarse más de 0,6 veces el volumen total de aire del edificio. Y después, bueno, después de los criterios directos están los criterios indirectos. La temperatura de aire en verano no puede superar los 26 grados más del 10% del tiempo. Esto se comprueba con el software de cálculo del PHPP, de Passive House Institute. El criterio de higiene, que es para que no aparezcan condensaciones condensaciones en las superficies de los cerramientos interiores. Esto se calcula con los programas de cálculos de puentes térmicos. Y el criterio de confort, que a mí me parece un criterio muy importante, que limita la diferencia de temperatura del aire de una habitación con el de las superficies de ese mismo recinto. No puede haber una diferencia superior a 4,2 grados, de forma que el disconfort que sentimos en muchos recintos, que a pesar de tener una temperatura ambiente agradable, debido a la radiación que estamos sufriendo hacia las paredes, ¿no? Pues limita esa radiación. Y bueno, la velocidad del aire no puede ser más de 0,1 metros por segundo, y bueno, es muy fácil de conseguir con los caudales bajos que se utilizan en los edificios pasivos. Estos criterios que acabamos de contemplar o de comentar se suelen traducir en 5 principios de los edificios Passive House, que son el gran aislamiento térmico, construcción sin puentes térmicos, la envolvente térmica estanca, un uso óptimo de las ganancias solares y la ventilación mecánica con recuperador de calor. Lógicamente, la construcción estanca está vinculada con la ventilación mecánica,
para controlar el aire de renovación de una edificación Passive House. Bueno, ahora vamos a ver cómo se aplicaron estos criterios en este proyecto, en el primer hotel certificado Passive House en España. Bueno, en primer lugar, comentar que la arquitectura tradicional aprovechaba muy bien los escasos recursos de los que disponía, y en la imagen de Fisterra se podría apreciar, como se podría ver en cualquier villa costera gallega, la abundancia de corredores y de solainas que mejoran muchísimo la relación del interior de una vivienda con el exterior, moderando y suavizando la relación de las edificaciones con el sol, el viento y la lluvia. La edificación originaria que vemos ahí en la mano izquierda está situada en el centro y era un inmueble muy deteriorado y alterado por diversas actuaciones incoherentes a lo largo del tiempo. Se desconoce con exactitud en qué año fue edificada. Vemos ahí la situación de la edificación, como hacia el norte linda con otro solar, es decir, tiene una medianera adiabática, que en este caso favorece, hacia el norte una fachada sur, una fachada este y una fachada oeste. El solar es de reducidas dimensiones, solo 73 metros cuadrados, y la posibilidad de utilizar esto como un pequeño hotel solo era viable pudiendo reducir al mínimo las circulaciones y con un sistema a doble nivel, como vemos ahí en la imagen. También era imprescindible realizar un sótano que se utilizó para colocar las instalaciones, cocina y algún que otro equipamiento. Vemos la planta, que es el proyecto, son 8 habitaciones, una recepción y salón social, un pequeño local para desayunos y una lavandería también pequeña, cocina y 2 aseos. Vemos en la imagen cómo el solar está optimizado, no hay espacios de circulación y bueno, está todo, bueno, está optimizado al máximo la planta. Comentar respecto a las fachadas que se plantea una edificación donde predominan las partes opacas, con ventanas, balconeras y corredores hacia la calle principal. Las ventanas, vamos a ver después, son uno de los problemas principales en cualquier edificio. De hecho, el fundador del Instituto Passive House le llama los radiadores de las edificaciones. Tienen que ser estudiadas, es uno de los puntos críticos en estos edificios. Bueno, respecto al diseño bioclimático, a ver si pasa la siguiente diapositiva. Bueno, el estudio y análisis de la relación entre el sol y cualquier edificación es trascendental en cualquier trabajo de eficiencia energética, y en la imagen podemos ver la relación que tiene el edificio con el sol, la trayectoria solar en el solsticio de verano, los 2 equinoccios y el solsticio de invierno. Bueno, es muy importante analizar esta relación y el comportamiento solar en todo tipo de edificios y más en los que sean de consumo casi nulo. No tiene mayor importancia más que ver las sombras que producen los otros edificios en el propio edificio, bueno, cómo se estudió bien las trayectorias solares y las sombras de los edificios lindantes con el propio edificio en estudio. Lo que comenté de las ventanas, vemos que a pesar de tener unas ventanas de alta eficiencia energética y con unos cristalamientos muy buenos, las pérdidas por las pérdidas de las ventanas duplican las ganancias. Y esto a pesar de no tener ventanas al norte. Y bueno, si entramos un poco en detalle, las ventanas al sur, eso, a pesar de ser con unos acristalamientos muy buenos y prácticamente, bueno, con un comportamiento térmico muy bueno, y las ventanas horizontales igual, es decir, las que están colocadas en la cubierta, tienen un comportamiento, las ganancias son equivalentes a las pérdidas. Bueno, comentar que uno de los problemas que tienen los edificios pasivos es la refrigeración, el sobrecalentamiento. Y bueno, en este edificio se utilizó la refrigeración nocturna para intentar paliar un poco este problema. Se utiliza eso, el efecto chimenea y el efecto Venturi para, bueno, que hay otra ventana y produce una solución, si abrimos las dos, del aire
del aire que entraría por la fachada principal. Todos estos valores o todo esto que estoy comentando se computa en el software de control de las Passive House, que no deja de ser una tabla de Excel o muchas tablas de Excel integradas unas con otras. La compacidad es una característica siempre favorable y no mide otra cosa que la relación entre el envolvente y el volumen que engloba. En este caso, como vemos, es bastante favorable al ser superposición de plantas. Respecto a la envolvente térmica, comentar que la media de espesor de aislamientos ronda los 15 centímetros, en la cubierta en este caso es más, las cubiertas son uno de los puntos más débiles de toda aplicación, tanto en invierno como en verano, reciben muchísima radiación solar y en invierno son radiadores a la bóveda celeste, ¿no? La mayoría de los aislamientos son poliestireno extruido, salvo eso, en la cubierta que es un poco superior del espesor porque es fibra de madera. Vamos a ver ahora algunas imágenes de la construcción, la fibra de madera como se ha colocado en la cubierta en 2 capas y intentando, bueno, aquí lo vamos a ver después en otra imagen, cómo se evitaron los puentes térmicos en unos puntos, suelen ser puntos muy conflictivos todos los encuentros de los forjados con los cerramientos. Mismo, esto es una cubierta plana, no tiene mayor importancia, una cubierta invertida convencional. Vemos lo que comenté antes, como el aislamiento por el exterior se va a solapar totalmente con el aislamiento de la cubierta, con lo cual queda totalmente envuelto el edificio sin puentes térmicos. Todo el edificio interiormente fue trasdosado por 2 motivos, porque el trasdosado incorpora aislamiento y aparte para no romper la cámara de la línea de hermeticidad que vamos a ver después. Para todo este trasdosado es por donde circulan todas las instalaciones, con lo cual no se rompe la línea de hermeticidad. Las ventanas se colocaron, uno de los puntos mejor para colocar las ventanas es hacia el exterior, en la misma línea del aislamiento. El aislamiento, como sabemos, el poliestireno en este caso no tiene resistencia mecánica, con lo cual hay que soportar las ventanas en unos premarcos que son de una resina de poliuretano, creo recordar, es un material aislante y también resistente. Vemos ahí cómo se están colocadas, una vez colocadas las ventanas, el aislamiento por el exterior, el SAPTE, se solapó sobre las ventanas y sobre los premarcos. Los puentes térmicos, uno de los principales puentes térmicos aquí en este edificio fueron los contactos con las medianeras linderas y como no se podía utilizar poliestireno debido a la lógica diferencia de materiales, tenía que ser un material pétreo, similar al ladrillo o a la piedra. Se utilizó vidrio celular, que es un material muy caro, pero bueno, se puede utilizar puntualmente. Es un aislante excelente. El mismo detalle similar, como se solapó el aislamiento sobre las ventanas. Y aquí vemos en esta imagen el puente térmico calculado del encuentro de las ventanas con los cerramientos. No vemos cómo las líneas de isotermas son continuas. Lo mismo en la planta baja con los sillares de piedra y como el aislamiento se entra en contacto, en ningún momento los forjados quedan al exterior visto. Uno de los puntos más conflictivos de este edificio fue los sótanos, que se hubo que ejecutarlos al estar en un casco histórico, no se podía levantar los perímetros de la calle, con lo cual hubo que hormigonar contra el terreno. Y lógicamente el hormigonar contra terreno solo quedaba la posibilidad de aislar por el interior, con lo cual en el contacto de los forjados con el terreno tenemos un puente térmico que vemos ahí calculado y que solo tenía la posibilidad de resolverse aislando el perímetro interior. Se colocó también una barrera de vapor, aunque estrictamente por cálculo no era necesaria. Inicialmente teníamos previsto resolver la estanqueidad en el sótano con estas barreras de vapor, hay muchas marcas, y al final la colocamos igual porque favorecía el comportamiento, la estanqueidad de todo el edificio.
Vemos lo mismo, cómo se calculó los puentes térmicos del forjado. Las carpinterías son todas con cristales triples, la mayoría de ellas son de madera con aluminio por el exterior, y los cristales son triples bajo emisivos, unos cristales bastante buenos, pero en este caso no vimos necesario hacerlos con radón o con otros gases nobles. La única diferencia es que en la planta baja, debido a la accesibilidad, ya que no había ventanas de la perfilería anterior con un umbral bajo para cumplir la accesibilidad, colocamos ventanas de aluminio que también permitiesen el cierre estanco. Comentar, bueno, también que a pesar de que, bueno, la imagen es con un cristal doble, con un vidrio doble, se colocaron vidrios triples y todos los vidrios son con un intercalario intercalario aislante, que no es el caso. Este caso son los intercalarios habituales de aluminio. Esto, prácticamente diría que el Passive House, para certificar una edificación Passive House está prohibido, y lo que evita es las condensaciones y el puente térmico directo que hay aquí de contacto del exterior con el interior. Es habitual, a pesar de en las ventanas de PVC, ver incluso por la mañana la condensación en el perímetro del vidrio contra la ventana, y no es por otra cosa que por este intercalario que se llama. Bueno, la permeabilidad al aire hay que hacerlo pues, en proyecto, lo que se llama la línea de estanquidad, que no es otra cosa que la línea que sigue la estanquidad o que impide el acceso, la entrada del aire. Esta línea es relativamente fácil pensarla en proyecto, lo que pasa es que en ejecución los edificios tienen 3 dimensiones y hay muchísimos encuentros y hay que tenerlos todos, estudiarlos bien. Nosotros resolvimos la estanquidad con yeso, y previamente a echar el yeso lo que se hace es trabajar todas las juntas, porque estos puntos son siempre conflictivos y rompen. Suelen aparecer grietas que lógicamente reducen la estanquidad. Lo mismo en las ventanas, los encuentros de la ventana con el perímetro, con el yeso, se sella todo con cintas. Y bueno, aquí vemos la edificación con, bueno, un detalle con parte con yeso y la cinta anterior. Y aquí una vez echado el yeso. En este punto, en el que vemos aquí es cuando hay que hacer una de las pruebas de estanquidad, ya que una vez que se cierra o que se trasdosa todo esto, lógicamente es muy difícil encontrar las infiltraciones. Aquí aún podemos trabajar si tuviésemos algún incumplimiento, pero una vez que trasdosemos, habría que romper muchísimo. Vemos los resultados de las pruebas de blower door, nos dieron 0,46 de presurización y 0,33 en presurización, con una media de 0,4, como vemos ahí. No sé si comenté que, bueno, ahora la normativa española empieza a exigir, más que exigir, lo menciona la estanquidad al aire, aunque con unos valores, simplemente anecdóticos. Voy a comentar después en los resultados un poco qué supondrían lo que está exigiendo la normativa española. Lógicamente, como comenté antes, la estanquidad del aire está relacionada o vinculada con la renovación del aire. Tienes que tener controlada la renovación del aire con unas máquinas y con los recuperadores integrados. En este caso se utilizaron un recuperador para las zonas comunes y otro recuperador para las habitaciones. Y bueno, los diferentes conductos son de conducto de extracción y de impulsión para cada una de las habitaciones. Y vemos un poco lo mismo, como el conducto de impulsión en cada una de las habitaciones y la extracción en los baños, y bueno, los diferentes conductos antes de cerrar todo. Respecto a los valores finales que se obtuvieron en este proyecto, vemos que da 10,57, con lo cual de demanda de calefacción